En primer lugar, muchísimas gracias a todos los presentes que nos acompañan el día de hoy en el evento, muchos amigos, caras conocidas y también amigos nuevos que están presentes en la asamblea, representantes de misiones también veo aquí. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Katia Salazar y soy directora de la Fundación para el Debido Proceso, organización de derechos humanos basada en la ciudad de Washington, pero que realiza un trabajo en materia de derechos humanos y Estado de Derecho en toda América Latina. El día de hoy estamos muy contentos, muy complacidos de tener al panel que tenemos hoy, al panel tan especial que hemos invitado a la República Dominicana para que en el marco de la Asamblea General compartan con nosotros una experiencia o diversas experiencias que son distintas, especiales y que han ayudado de alguna manera a no solamente combatir la impunidad y la corrupción que arrecia en nuestra región, sino también a poner este tema en la agenda hemisférica. De ahí la idea de organizar este evento en el marco de la Asamblea General, donde sabemos que vienen representantes de los diversos estados de las Américas y de organizaciones de las Américas. Mi colega, antes de pasar a eso, quería decirles que esta presentación y el agradecimiento a su presencia la hago en nombre de mi organización, pero también en nombre de otras dos organizaciones con las que hemos coorganizado la reunión. Una de ellas es Justice Initiative, OSF Justice Initiative. Acá está la colega Liliana Gamboa y Betsy Apple en representación de la organización, y WOLA, que lamentablemente no nos puede acompañar físicamente hoy, pero que seguramente están viendo la transmisión en vivo del programa. Las tres organizaciones hemos organizado la reunión de hoy. Liliana, en representación de Justice Initiative, va a hacer una pequeña introducción a la reunión y va a contarles el porqué de la reunión, los objetivos, pero antes de eso quería presentarles rápidamente a los colegas que me acompañan en la mesa para que, contextualizar todo lo que diga Liliana. En primer lugar, quiero empezar aquí a mi izquierda con Eduardo Stein. Eduardo Stein viene de Guatemala, ha sido vicepresidente de Guatemala y canciller de Guatemala, y como tal ha estado muy involucrado en procesos de integración centroamericana y en el proceso de paz de su país, Guatemala. Eduardo estuvo muy involucrado y, más que eso, impulsó la creación de la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, y no lo tenía tan claro, hoy día me lo aclaró, él firmó el convenio con Naciones Unidas, así que qué mejor que Eduardo para contarnos un poco de las internas del origen de la CICIG. A mi derecha está Carlos Beristain, colega, amigo también, quien es médico y psicólogo, que desde hace casi 30 años, ¿puedo decir así o digo 25 años? Se dedica a trabajar con víctimas de violaciones de derechos humanos. Carlos es español, Carlos ha trabajado en diversas comisiones de la verdad de América Latina y recientemente fue integrante del grupo de expertos, del grupo interdisciplinario de expertos independientes de Ayotzinapa, que como ustedes hizo un trabajo extraordinario en México, ¿no? En la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Luego tengo por aquí a Francisco Guerrero, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA. Francisco es abogado y es profesor universitario y, fue miembro del IFE en México, ¿no? Él ve los temas de elecciones dentro de la OEA y además es la persona que coordina desde la OEA la MASI, el trabajo de la Misión Internacional de Combate a la Corrupción en Honduras, quien también profundizará sobre el rol de este organismo, de este mecanismo recientemente creado, por cierto, ¿no? Aquí a mi derecha está Iván Velázquez, abogado colombiano, quien en Colombia trabajó muchísimo, digamos, en la Procuraduría, lo que sería en otros países la Fiscalía, ¿no? Y fue magistrado del Consejo de Estado y como tal estuvo muy vinculado en la investigación del involucramiento de miembros del Congreso colombiano con el paramilitarismo. Iván es desde el año 2013 el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y finalmente aquí a mi izquierda, Mariclera Costa, amiga, colega y pues una activista de derechos humanos mexicana muy reconocida no solamente en México, sino en toda la región y en todo el mundo.
Marie Claire es actualmente directora de la oficina de Freedom House en México, pero pues tiene una vasta experiencia en México y fuera de México. Trabajó en la OEA, fue coordinadora o directora del programa de las Américas del Centro Internacional para la Justicia Transicional y fue subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, así que tiene experiencia en diversos campos. Gracias, Marie Claire, por estar aquí. Bueno, esta es una presentación general de los colegas que nos acompañan hoy día en el panel. Le quiero dar la palabra a Liliana Gamboa de Justice Initiative, que va a hacer unas breves reflexiones sobre el origen del evento, o sea, por qué, para qué y por qué estamos reunidos el día de hoy aquí. ¿Aló? Muchas gracias, Katia. Tal como dice Katia, mi nombre es Liliana Gamboa y soy oficial de programas para Open Society Justice Initiative, que es un programa operacional de las fundaciones Open Society. Quisiera en primer lugar agradecerles en nombre de mi institución su presencia y su interés en este evento que para nosotros es tan importante. En mi organización trabajamos para asegurar la reparación jurídica por crímenes graves en muchas regiones del mundo. Trabajamos en la República Democrática del Congo, en Kenia, en Camboya. También hemos ganado 2 casos históricos en Europa, donde la Corte Europea de Derechos Humanos ha determinado en un caso que el gobierno polaco y en el otro caso que el gobierno de Macedonia eran responsables por la tortura y ejecución extrajudicial de hombres acusados de ser terroristas. También estamos actualmente trabajando en Ucrania, donde la gente está de hecho muy entusiasmada en saber más sobre CICIG, ya que ellos mismos están considerando establecer un mecanismo internacional para combatir la corrupción y los crímenes graves asociados con la revolución del Maidán. En esta misma línea, pero más específico en esta región, hemos trabajado durante la última década en iniciativas para apoyar el Estado de Derecho y los derechos humanos en Guatemala. Y en ese sentido, hemos apoyado a varias organizaciones guatemaltecas en su búsqueda de justicia por graves crímenes y en justicia transicional. Hace un par de meses publicamos un informe llamado Contra todos los pronósticos, la CICIG en Guatemala, que de hecho si tienen interés tenemos copias afuera y le invitamos a llevarse algunas copias para que lo puedan revisar y ver de qué se trata. El objetivo de la realización de este informe era determinar si CICIG ha sido un instrumento útil y un catalizador de cambio para el proyecto de combatir la corrupción y la impunidad en Guatemala. Pensamos que los resultados de esta investigación podrían ser útiles no solo para la sociedad guatemalteca y para el gobierno de Guatemala, sino que también para todos aquellos países que luchan por combatir y prevenir y reparar crímenes graves en sus propios países. La semana pasada publicamos un informe llamado Atrocidades Innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México. En él recomendamos, de hecho, que se cree un órgano internacional de investigación con el poder y la competencia de enjuiciar tanto crímenes graves como la corrupción. Nos encontramos en un momento bastante importante. En muchos países del mundo, comunidades y gobiernos están luchando por encontrar la manera de abordar los crímenes graves, en relación pero no limitado, a las desapariciones forzadas, a los homicidios, a la tortura, al lavado de dinero, la corrupción. Muchos países están lidiando con la reconstrucción después de los conflictos, con el crimen organizado y con una desconfianza generalizada de las élites políticas debido ya sea a la percepción de corrupción o a una amenaza de corrupción real. El entendible deseo de los ciudadanos de seguridad y la obligación de los gobiernos para garantizarla también ha dado lugar al uso no restringido de las fuerzas de seguridad del Estado y estas, en muchos casos, operan con impunidad. En esta región surgen cada día más discusiones de cómo enfrentar todos estos problemas. Nuevos sectores de la sociedad están pidiendo que se ponga fin a la impunidad en temas de corrupción y atrocidades, tanto en Honduras, Guatemala, Salvador, México y otros países. Los jóvenes, también preocupados por su propio futuro, están cuestionando el status quo y las tradicionales asignaciones de poder y de recursos. Creemos que ya no es posible o incluso conveniente para los gobiernos ignorar estos llamados de atención. Y cuando lo hacen bajo su propio riesgo. Hemos visto en muchos países, Guatemala siendo un ejemplo, como la movilización popular, una vez iniciada, es difícil de detener. En este contexto, entonces, ¿por qué importan los llamados mecanismos heterodoxos?
Algunos dirán, ya tenemos los sistemas de justicia civil y penal, tenemos el sistema interamericano, tenemos la Corte Penal Internacional, tenemos órganos de tratados de Naciones Unidas. ¿Qué más necesitamos? Bueno, por un lado, los sistemas de justicia civil y penal, la policía, los fiscales, los investigadores, los jueces, necesitan y se pueden beneficiar de un apoyo como tal. Nuestros sistemas son fuertes en algunos aspectos, pero muy débiles en otros. Por otra parte, el sistema interamericano de derechos humanos está, como bien sabemos hoy, y lo hemos escuchado mucho en esta asamblea, sufriendo graves problemas financieros. La capacidad de la Comisión para conocer y resolver el volumen de peticiones individuales se ha visto y se verá afectada por falta de fondos. Es posible que incluso esta situación empeore en algún momento antes de que se pueda volver a fortalecer. Por otra parte, invitar a instituciones internacionales como la Corte Penal Internacional para enfrentar crímenes graves es un último recurso y solo es posible cuando un gobierno no puede o no quiere enfrentar estos delitos por sí mismo. Pero en nuestra región sí contamos con sistemas de justicia que funcionan y sobre los cuales se puede construir y se pueden mejorar. Los mecanismos heterodoxos crean un nexo entre las estructuras y las instituciones locales y las internacionales, y por ende tienen el potencial no solo de enfrentar los problemas inmediatos por los cuales han sido creados, sino que también aportan la posibilidad del fortalecimiento de las instituciones nacionales a largo plazo, por medio del intercambio de conocimientos y experiencias, de reformas legislativas, de la promoción de reformas legislativas e institucionales y de una renovada legitimidad y confianza en los órganos del gobierno, entre muchas otras cosas. Por último, los mecanismos heterodoxos se basan en el contexto local. Ellos pueden y de hecho por lo general han sido diseñados para satisfacer las necesidades particulares de las víctimas, del contexto, de la sociedad y de los gobiernos. Si bien cada uno de estos mecanismos, por supuesto, puede aprender las lecciones y las mejores prácticas de otras instituciones, cada uno es único y su particularidad es su punto fuerte. Entonces, creemos que la pregunta que queda es, para nuestros gobiernos, ¿existe la voluntad política y tienen nuestros gobiernos el valor de reconocer sus limitaciones técnicas y el deseo de cumplir con las obligaciones legales a su gente? Entonces, también tienen la intención de desafiar y enfrentar seriamente los crímenes graves y de corrupción. Esperamos que la presentación de hoy y proporcionar más información y un análisis sobre estos tres mecanismos heterodoxos, la CICIG en Guatemala, la GIEI en México y la MASI en Honduras, nos brinde las herramientas para ayudar a que nuestros gobiernos tengan la voluntad política necesaria. Muchas gracias. Gracias, Lili. Bueno, como pues todos estamos llenos de cosas que hacer, decidimos usar un formato distinto, no las presentaciones tradicionales, sino realmente tener un diálogo en base a algunas preguntas disparadoras del diálogo, ¿no? Entonces, bueno, aquí preparamos conjuntamente algunas de estas preguntas y para eso quiero empezar, digamos, pidiéndole a Iván, Francisco y Carlos que nos cuenten en breves minutos un poquito acerca del mecanismo que representan, ¿no? CICIG, MASI, GIEI, o sea, cuáles eran los objetivos y cuáles eran o son los mandatos de los mecanismos para empezar todos en la misma página. Buenas tardes. Podríamos decir que el centro de la actividad de la CICIG es contribuir con Guatemala en el fortalecimiento de las instituciones, particularmente instituciones de justicia, y que en esto se desarrolla desde tres líneas diferentes, siempre referido a la identificación, persecución, desarticulación y garantías de no repetición de lo que
en el mandato aparece denominado, como estaba en el Acuerdo Global de Derechos Humanos, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, CIACS. Una línea tiene que ver con la investigación criminal, y en esa medida la CICIG actúa como complemento del Ministerio Público guatemalteco. Es decir, no es un órgano de sustitución de las autoridades nacionales, sino por el contrario de complementación, con una importancia que creo que es definitiva. La capacidad de la CICIG de actuar con independencia en la investigación criminal en un país en el que las presiones de todo tipo, desde propias estructuras estatales de poder, pero también desde las estructuras paraestatales y desde el crimen organizado, inclusive el ejercicio de presión respecto de los órganos de justicia, incluido el Ministerio Público, la posibilidad de la CICIG, la capacidad de la CICIG de realizar investigaciones independientes han incidido de manera directa también en que el Ministerio Público pueda como sentirse respaldado para el desarrollo de sus actividades de investigación, resistiendo, con nuestro respaldo, resistiendo esas presiones que tradicionalmente se venían ejerciendo sobre el Ministerio Público. Pero adicionalmente hay una actividad de análisis de problemas específicos como se presentó, por ejemplo, el año pasado con el informe sobre financiamiento ilícito de las campañas políticas, que tuvo una incidencia, considero, realmente importante. Casi podríamos decir que ese informe, más la actividad investigativa que se desarrolló o que fue presentada ante los jueces a partir del 16 de abril, fue determinante en una variación, si bien todavía falta bastante, pero de todas maneras en una variación de lo que había sido tradicionalmente una línea inclusive de comportamiento electoral en el país. Esta expresión permanente y además probada, por lo menos en las últimas 6 elecciones, de Letoca, y Letoca es el que quedó de segundo en la anterior elección y que sufrió una ruptura tan estruendosa que el segundo en la anterior elección ni siquiera pasó a la segunda vuelta. Una tercera actividad de la CICIG, siempre bajo ese marco mencionado, tiene que ver con la propuesta de reformas normativas. En este momento la CICIG está impulsando con las autoridades nacionales, naturalmente, pero mucho con la sociedad civil, está impulsando una reforma constitucional al sistema de justicia en la pretensión de lograr que el sistema de justicia sea realmente independiente. Creo que al menos como inicio para la presentación de la CICIG podría ser, dado pues la brevedad que tenemos además para exponer nosotros. Vamos a tener más tiempo. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar en esta mesa con personas tan relevantes en estos asuntos. Agradecer, por supuesto, la invitación de estar aquí el día de hoy y también con el ánimo de poder ser breve a efecto de que todos podamos tener el uso de la palabra. Yo quisiera decir que el proceso de negociación entre el Estado hondureño y la Organización de Estados Americanos fue un proceso largo, fue un proceso intenso. Tardamos alrededor de 8 meses para poder llegar a un convenio. Como ustedes saben, en este tipo de mecanismos internacionales, el convenio a través del cual el organismo internacional pacta
con el Estado, cuáles serán sus alcances, resulta fundamental. Y esto se da sobre todo por el reconocimiento de la sociedad hondureña en su conjunto, y hablo del Estado, del gobierno, de los partidos políticos, de la sociedad civil, de las universidades, de los jóvenes, de los indignados y de muchos otros grupos, en el sentido de que la corrupción era un tema que tenía que atajarse y tenía que atajarse de manera inmediata. En ese sentido, nosotros obviamente hemos tratado de construir un modelo autónomo, un modelo independiente, un modelo que sobre todo desde el punto de vista de su financiamiento pueda contar con los recursos propios para poder hacer ese trabajo. Esto se da en un momento en que, como ustedes saben, particularmente la Organización de los Estados Americanos está viviendo una profunda crisis financiera que se refleja en su trabajo en democracia, que se refleja en su trabajo en materia de derechos humanos. Sin embargo, quiero decir que la respuesta de algunos países donantes ha sido realmente muy satisfactoria. Ya al día de hoy contamos alrededor ya con el 80-85% de lo que planteamos para el primer año. Es una misión joven, deberán darle el beneficio de su juventud, a diferencia de CICIG, que ya tiene pues una buena cantidad de años recorridos. Nosotros hemos instalado en el terreno a nuestros primeros especialistas, a Juan Jiménez, que es nuestro vocero, y algunos especialistas más. Y yo quisiera, si les parece bien, solo mencionar cuáles son las divisiones de trabajo con las cuales la MAXI estará funcionando en Honduras. Una primera división es la división de prevención y combate a la corrupción. Esta división contará con una unidad de fiscales, jueces y expertos en materia anticorrupción internacionales, quienes seleccionarán y certificarán al grupo de jueces, fiscales y policías nacionales que mano a mano trabajarán en el desmantelamiento de las redes de la corrupción en ese país. También será este grupo de expertos quienes determinará los casos en los que la MAXI trabajará. También esta división contribuirá en la aplicación del mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ustedes saben que la OEA tiene un cuerpo específico que se llama MESICIC, y también apoyará la creación de una reglamentación anticorrupción para el sector privado. Hay una segunda división, que es la división de reforma de la justicia penal. Esta realizará un estado de la situación en la que se encuentra el país en materia de justicia penal, y va a proponer también algunas recomendaciones viables para el mejoramiento de dicho sistema. Asimismo, en esta división se trabajará también mano a mano con la sociedad civil en un modelo en el cual tenemos cifradas muchas esperanzas, y que particularmente nuestros donantes han demostrado un gran interés, y este modelo es la construcción de un observatorio de sistema de justicia penal que monitoreará y evaluará el progreso del sistema de la justicia en Honduras. También hay una división de reforma político-electoral, y esto lo conecto un poco con lo que decía el fiscal Velázquez sobre el tema de las campañas políticas y el impacto que esto tiene en el combate de la corrupción, y se los digo en mi experiencia de haber sido consejero electoral en mi país. Creo que el tema de las campañas políticas y los recursos que llegan a los partidos y los recursos que los privados ponen en manos de los políticos es un asunto que también debe atenderse. Esta división de la reforma político-electoral está ya trabajando en la elaboración de leyes y mecanismos de implementación para controlar el flujo de capitales ilegales a las campañas políticas, porque pensamos, y esta es una convicción que hemos venido trabajando, no solamente en la MAXI, sino en nuestras misiones de observación electoral, nosotros pensamos que el manejo indebido del dinero sigue siendo una semilla de corrupción. Y finalmente, una división de seguridad pública que se encargará conjuntamente con el Ministerio Público y las Secretarías de Estado trabajar en la implementación de las recomendaciones identificadas en torno al informe de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El concepto matriz sobre el que hemos estado trabajando, y así fue constituido en el propio convenio, es el de la colaboración activa. Este concepto de colaboración activa significa acompañar al Estado desde el diseño de estrategias eficaces y efectivas basadas en estándares internacionales hasta su aplicación, supervisión y evaluación para atender los problemas sociales y políticos. Estamos en un proceso de arranque
aquí hay varios amigos de la sociedad hondureña con los que hemos estado dialogando durante este periodo. Yo quiero decirles, y con esto cierro, que a mí me ha impresionado particularmente la esperanza social que ha generado entre todos los segmentos de la sociedad en Honduras, independientemente de su bandera política, la gran esperanza que existe de que este mecanismo internacional pueda ayudar, pueda sumar a tratar de sacar de raíz el problema de la corrupción. Hay una gran expectativa, nosotros esperamos estar a la par de esta expectativa y pues vamos a estar informando sobre esto. Solo concluyo diciendo que también una vez cada 6 meses se presentará un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y esto nos va a garantizar la posibilidad de que esta independencia, esta autonomía que tiene la misión pueda pues irse comunicando internacionalmente y ojalá esto nos siga llevando a que la expectativa con los donantes, que son centrales, los donantes son centrales para un ejercicio de este tema, para que el ejercicio sea autónomo, pues pueda seguir contribuyendo. Gracias, Francisco. Le doy la palabra a Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas y gracias por la invitación para compartir algo sobre la experiencia de nuestro grupo. Nuestro grupo se ha llamado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Siempre hacemos una broma entre nosotros que la I de interdisciplinario es por mí, porque soy el único que no es abogado, pero también muestra, digamos, la importancia de otros aspectos en el trabajo de investigación de violaciones de derechos humanos, también desde la perspectiva de las víctimas en ese tipo de casos, ¿no? Bueno, nuestro mandato viene de unas medidas cautelares, también eso es una cuestión novedosa en el conjunto del sistema interamericano y de la Comisión Interamericana en particular. No es un caso contencioso que llega años después a la Comisión Interamericana, sino que es un caso que ha ocurrido no hace mucho tiempo, en este caso del 26 de septiembre de hace año y medio. La Comisión llegó a un acuerdo con los peticionarios de esas medidas cautelares y con el Estado para la creación de este mecanismo nuevo del Grupo Interdisciplinario de Expertos. Tuvimos 2 mandatos de 6 meses de duración, el último mandato terminó el día 30 de abril de este año y básicamente nuestro mandato ha tenido 4 aspectos a considerar, que también considero que son muy relevantes. Algunos se parecen a los mecanismos anteriores, otros no. Uno tiene que ver con la investigación del caso y en términos de la investigación nuestro papel consistía en evaluar cuál es la investigación que ha hecho el Estado hasta ese momento y ofrecer recomendaciones frente a la investigación, es decir, un papel de coadyuvancia en términos de la investigación y la determinación de responsabilidades. Un segundo punto tenía que ver con la búsqueda de los desaparecidos. Bueno, esto es un elemento central de un caso de desaparición forzada, como el caso de los 43 normalistas desaparecidos, aunque hay otros aspectos y otro tipo de víctimas. También hay 6 personas que fueron asesinadas, otras personas que sufrieron tortura, persecución, etcétera. Pero un punto central para nosotros fue la búsqueda, evaluar qué acciones se han hecho en México en términos de la búsqueda de los desaparecidos, incluyendo las versiones sobre el destino de los desaparecidos, que también fueron parte de lo que nosotros evaluamos, y también proporcionar recomendaciones y acompañamiento para la búsqueda. Hemos hecho ese tipo de acciones desde el principio y especialmente en la segunda parte de nuestro mandato en numerosas ocasiones. Un tercer aspecto de nuestro mandato tiene que ver con la atención a las víctimas y creo que también este aspecto es novedoso en el conjunto de otros mecanismos heterodoxos o novedosos en la lucha contra la impunidad, porque si algo hemos aprendido en América Latina en los últimos 30 años es que el papel de las víctimas en la lucha contra la impunidad es determinante y que las víctimas no son solamente un daño colateral de las violaciones, sino que forman parte también del sentido de la acción, del acompañamiento, del restablecimiento incluso de relaciones de confianza entre las víctimas y los estados en muchos países. En ese caso también nuestro papel era evaluar la atención a las víctimas, que se ha hecho en esa atención, y también dar recomendaciones al Estado sobre qué habría que hacer en esa atención a las víctimas. Y un cuarto aspecto tiene que ver con las políticas públicas sobre la desaparición forzada. Esos 3 primeros aspectos que les he señalado se refieren al caso Ayotzinapa propiamente, pero también un punto de nuestro mandato
tenía que ver con evaluar y dar recomendaciones sobre la problemática de las personas desaparecidas y de desaparición forzada en México, y en ese sentido pues hemos evaluado la futura ley de desaparición forzada, y hemos hecho un trabajo también de relación con organizaciones de víctimas en todo el país para ofrecer recomendaciones específicas sobre esto. Hay un rol invisible, y termino, que no está en nuestro mandato, pero que sí hemos cumplido como GIEI durante todos los 2 periodos de nuestro trabajo, y es ayudar a restablecer un diálogo y la confianza, ¿no? Si hay algo que está deteriorado en el caso de México, y no solamente México, en otros muchos países, es la relación de confianza de las víctimas con el Estado, la credibilidad de las investigaciones, no solamente la eficacia de las investigaciones, sino la credibilidad. Y el trabajo del GIEI creo que ha contribuido a pesar de que no era directamente su mandato, a generar incluso espacios de diálogo entre las víctimas y el Estado, porque solo si se restablece esta comunicación y esta confianza, digamos, los casos van a seguir adelante y van a tener un impacto positivo, tanto en las víctimas como en el país. Gracias, Carlos. Yo creo que con estas presentaciones iniciales hemos tenido un pantallazo de el mandato y los objetivos de estos mecanismos novedosos que hemos tenido y tenemos en la región. Pero yo quiero dar un pasito atrás, porque evidentemente uno escucha el mandato y los objetivos y nos imaginamos que han sido muy populares y que son muy populares, pero no necesariamente populares dentro de todos los sectores de la población. Entonces, yo quería como retroceder y que Marie-Claire y Eduardo nos contaran un poco el contexto en el que estos mecanismos surgen, ¿no? Los factores que contribuyeron, que jugaron un rol, como para entender un poco de dónde surge y qué dinámicas se dieron para que se creara el mecanismo. ¿Te parece si empezamos contigo, Eduardo? Yo creí que ibas a terminar conmigo. Con mucho gusto. Agradezco igualmente la invitación y me uno al saludo a una audiencia tan distinguida y representativa de intereses muy enraizados en la búsqueda de honrar lo que la gente quiere y a lo que tiene derecho. Y este es ni más ni menos que el origen de la CICIG en mi país. Un grupo de organizaciones de derechos humanos fueron realmente las madres o abuelas, o no sé cómo llamarle, de este esfuerzo, en la medida en que se pensó, y luego voy a calificar un poco esta premisa, que a la firma de los acuerdos de paz en mi país, estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad a los que el comisionado Iván Velázquez hizo referencia, los SIACs, iban a seguir funcionando de manera submarina e iban a seguir hostilizando a los activistas o a las activistas de derechos humanos, a los periodistas y a los operadores de justicia. Este fue el origen de la primera versión del proyecto llamado CICIACS, la Comisión Internacional contra estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos enquistados en el Estado que tuvieron su origen en la lucha armada. Muy rápidamente necesito pasar por la limitación de tiempo a 3 dificultades, digamos, que el proyecto original tenía. Una quizá muy circunstancial, pero importante para cualquier búsqueda de apoyo político, que la gestión y la promoción de ese primer proyecto descansó fundamentalmente sobre los hombros del canciller Edgar Gutiérrez. No fue un proyecto del partido oficial ni del gobierno del FRG en ejercicio, sino que fue un proyecto capitaneado por él, representando los intereses de estas organizaciones de sociedad civil. Esto lo descubrimos al hacer nuestra visita de altares en el Congreso a preguntar a los secretarios generales de los partidos, y lo que vimos
como una necesidad, también tocaba otras dos dificultades. Uno, que tenía un problema legal, la primera versión. No se apegaba a la norma constitucional de que solo el Ministerio Público tiene la facultad de iniciar acción penal. Se le daba en ese primer proyecto facultades de encauzamiento que seguramente la Corte Constitucional descalificaría de inmediato. El segundo era más un problema político. Los secretarios de los partidos, pero sobre todo otras organizaciones consultadas, objetaban el por qué se iba a crear un organismo internacional con apoyo de la ONU para defender solo operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, cuando toda la población estaba sujeta al embate de hechos de violencia, de